Me dijeron algo. Bueno, qué bien que el río Bogotá esté aquí acompañándonos en el marco de este debate. Yo quiero empezar con un video precisamente en el marco de todo el trabajo que realizamos para expedir estos lineamientos de la política pública del agua en Bogotá. Quiero decir que el acuerdo 347 del 2008 no es un acuerdo de Atiquigua, es un acuerdo del Consejo, y que todas las expresiones políticas de ese momento, de todos los partidos, hicieron una contribución muy importante que yo quiero reconocer a los concejales de ese momento. Y en ese sentido, me parece importante también, concejales y concejalas y todas las 13 bancadas aquí en el Consejo, mirar qué pasa con esos acuerdos de Bogotá y de un tema tan importante como es el tema del agua. En el sentido de la legitimidad que tiene también para nuestra ciudad. ¿Qué significa un acuerdo? En ese sentido, quiero que empecemos con el video, por favor. Estas hojitas que son punna, que para muchos son frailejón, pero para nosotros es el mensajero del espíritu del agua. Este frailejón es de la variedad de la Sierra Nevada de Santa Marta y estamos ubicados en los picos sagrados, y creo que los voy a encender para que me acompañen en la exposición de hoy, pero también para que aquellos que les corre sangre nuestra por sus venas puedan escuchar el mensaje también del humo y el mensaje de la sierra. Entonces yo encenderé el mensaje. A ti llamo mi agua que brilla, origen primero de todo lo mío. A ti llamo, caudal de lo más claro, torrente de libertad, mandato sagrado. Nuestros centros alumbrarán la aurora, mientras una sola fuerza en tu nombre se levanta. A ti vengo. Bueno, si ustedes se dan cuenta, la cara de mi colega que estaba al lado de pensativo, esto implicó realmente más que un acuerdo, un diálogo intercultural, porque lo primero que me di cuenta yo cuando llegué al Consejo era que cuando hablamos del agua no estábamos hablando de lo mismo. Todos entendían el agua como si fuera solamente un servicio público, pero no estaban esos valores culturales del agua. No estaba esa conciencia de que estábamos en un territorio anfibio, una memoria hídrica, rodeados de páramos, todo lo que implica ese patrimonio arqueológico que está sobre el río Bogotá, los camellones, cómo estamos conectados como ciudad con el ciclo natural del agua, los ríos voladores que vienen del Amazonas y se conectan con nuestros páramos. Nada más en el hallazgo arqueológico de Usme, el profesor Virgilio, que estaba a cargo de la investigación, encontró que hay 8 siglos de rituales ininterrumpidos al agua, imagínense. Entonces somos culturas y pueblos anfibios, la mojana,
No estamos en el 2023. La sola mojana nos habla de otro tiempo. Es volver al origen de los asentamientos humanos al lado del agua. Y somos un país anfibio con 2 mares. El 80% de los habitantes de nuestro país, pues somos parte de la cuenca del río Magdalena. El río Bogotá es un río hermano, el río Cauca, el río Medellín, que fluyen juntos hacia el mar Caribe. Y traigo esto a colación porque cuando pensamos en estos lineamientos de la política pública, tenemos que pensar en la polis del agua, en la Bacatá, en esta tierra de labranzas. Y quisiera empezar, por supuesto, con decir que hemos priorizado hacerle un examen muy juicioso si se cumplieron los objetivos de este plan distrital del agua, que tiene unos lineamientos: eficiencia y ahorro del agua. Agradecerle la ponencia positiva a la concejala Lucía Bastidas y la referencia que ella hacía al tema del desperdicio del agua en Bogotá. ¿Hemos resuelto este asunto cultural? No, no lo hemos resuelto. Sigue siendo un tema en el que tenemos que trabajar. Estándares de calidad, las tasas ambientales del agua, la gestión integrada del agua y la región, la cuenta del agua en Bogotá, el reuso del agua, las aguas lluvias, las zonas de ronda y vertidas de agua. Es decir, dentro de los objetivos estratégicos de este plan distrital del agua, quisiera resaltar 2. Articulación interinstitucional, local, distrital y regional. Está vigente. Es necesario tener una herramienta que articule precisamente hábitat, ambiente, acueducto, Secretaría de Educación para trabajar en un tema. Es decir, esta es una herramienta de gestión ambiental integral. Entonces, yo entiendo que avanzamos con Bacatá, Hidrópolis, y quiero decir que es muy importante. 6 cosas. Entender que tenemos que pasar de usuarios a habitantes. Pero hay un tema: las culturas y cosmovisiones del agua, que son hoy un patrimonio inmaterial en el marco de los patrimonios integrados, por ejemplo, ¿dónde quedan? ¿Realmente son un patrimonio biocultural de la ciudad? ¿Hacen parte, están en nuestros sistemas educativos, están en nuestra cultura? Yo creo que no. Si revisamos los proyectos de educación ambiental escolar, los proyectos comunitarios ambientales, los PRAUs, los proyectos de educación universitarios, ¿dónde está el agua y todo este tema del patrimonio biocultural? La territorialización de la gestión del agua, el ciclo mecánico del agua al ciclo natural del agua, la descontaminación y el tema del saneamiento. Aquí hay un tema muy importante. Y yo pido de verdad que entendamos la gran diferencia entre hacer 62 PETARs, que son supremamente costosas. Nada más en el último cupo aprobamos 2.7 billones de pesos, y el saneamiento del río Bogotá. Sanar el río Bogotá es sanarlo aguas arriba. Sanar el río Bogotá es sanar nuestra relación con el agua. Ese es un cambio cultural. Es decir, la fragilidad ambiental de nuestra cultura es una realidad. Y transitar para superar esta fragilidad ambiental de la cultura, pues es un cambio cultural. Así que hablar de la cultura del agua en Bogotá, pues sigue siendo un tema pendiente. El agua para la niñez y la juventud. Miremos este video de un recorrido que estoy haciendo por barrios donde no tienen el agua. Este es el mapa, pues, de los barrios que tienen hoy dificultad para el acceso al agua, pero miremos esta historia. Hace 15 años, en este mismo recinto, dimos un salto enorme en la gestión y administración del agua en nuestra ciudad. Por primera vez en la historia de Bogotá, se reconoció el derecho humano al agua
y se aprobó el acceso al mínimo vital para que estratos 1 y 2 accedieran gradualmente a una mínima cantidad de agua que les permitiera mejorar sus condiciones de vida. Establecimos 6 objetivos para que todas y todos los ciudadanos satisfacieran sus necesidades básicas de alimentación, salubridad y saneamiento básico. 4 gobiernos han pasado desde su aprobación, y si bien Bogotá ha avanzado en su implementación, aún tiene retos por enfrentar para que muchos más ciudadanos gocen de este derecho. Hoy, más de 82.000 personas no tienen acceso al agua. Diariamente deben enfrentarse a muchas dificultades para acceder a ella. Llevarlas en baldes, alquilar carrotanques, organizar acueductos comunitarios improvisados o implementar conexiones artesanales y pagarla a precios exorbitantes. Estas son algunas barreras con las que tiene que luchar para acceder al agua. Concejales de Bogotá, alcaldesa Claudia López, ciudadanos y ciudadanas, tenemos una deuda pendiente con el mínimo vital. Debemos unirnos. Las y los invito a pensar en los ciudadanos que aún no tienen acceso al agua y aprobar este proyecto de acuerdo y garantizar este derecho humano, que es el buen vivir en todos nuestros hogares en el Distrito Capital. Es hora de renovar el Plan Distrital del Agua. Pues bien, volví a visitar los barrios con los cuales teníamos la esperanza de que esta sería una herramienta que permitiría resolver el acceso al agua, y me encuentro pues realmente que no hemos logrado resolver en los barrios informales, por ejemplo, como el Codito, este asunto. Volví a visitar los vecinos. Y lo que encuentro es que hoy el mínimo vital tiene una nueva dimensión. Ha avanzado la jurisprudencia. Estuve en Chile, un foro supremamente importante de expertos, de experiencias. Me alegra saber que Bogotá hoy tiene una herramienta que es un referente internacional, como Bacatá Hidrópolis, como el Plan Distrital del Agua, y que es susceptible de mejorar no solamente en sus lineamientos, sino también en su noción de mínimo vital. Por ejemplo, visitando los acueductos comunitarios de la ciudad de Bogotá, una cosa es el mínimo vital para los campesinos, que tienen que cultivar, que tienen también sus labores agropecuarias, y otra cosa es el mínimo vital para los habitantes urbanos. Una cosa es el mínimo vital y tener en cuenta solo el tema de estratificación socioeconómica. Otro tema es tener otras variables en cuenta. Concejales, acabamos de salir de una pandemia. Debemos revisar las políticas públicas sociales, en especial la relación del agua con la salud pública. Entonces, la desigualdad desde el acceso al derecho humano al agua no debería ser para nosotros indiferente el que 81.465 personas que habitan al interior de las 30.913, entre paréntesis, ocupaciones ilegales, hoy no tengan acceso al agua. Yo creo que en este mapa que he querido presentarles, si ustedes miran, existen mayor cantidad de ocupaciones ilegales, por ejemplo en Ciudad Bolívar, que corresponden al 48%, con 14.908 ocupaciones. Yo estuve recorriendo Ciudad Bolívar, mirando las historias de las mujeres en sus labores del cuidado de su familia en el tema del agua, que debe tener una prioridad. Y he invitado a la Defensoría Nacional para que hagamos un informe defensorial con enfoque de género y su relación aquí de las mujeres con el agua. Seguido de USME, que tiene el 13% y 13.900 ocupaciones a febrero del 2022. Y se sigue vulnerando el derecho humano al agua. Entonces, a mí me parece muy importante, en últimas,
el avance que Bogotá dio en materia de derechos humanos. Sé muy bien que en el marco del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, un eje es el ordenamiento territorial en torno al agua. Pero estamos hablando de un derecho también humano al agua, de la gestión del agua, y a mí me parece que este puede ser el escenario de articulación Bogotá-región. Señor presidente, yo creo que esto ameritaría que tuviéramos una sesión integrada con el Congreso y el Gobierno Nacional para mirar esta herramienta en el marco de Bogotá. Creo que el problema no es la herramienta. Al contrario, Bogotá le aporta en términos jurídicos, técnicos, de lineamiento al debate nacional. Tenemos una experiencia, hemos hecho una evaluación. Tengo aquí, por supuesto, los distintos conceptos escritos. No asistí a las mesas técnicas, pero sí fue mi equipo, que han dado las diferentes entidades sobre la renovación del Plan Distrital del Agua. Están, por supuesto, en análisis, y yo quisiera pues invitar también a la academia que se ha hecho presente, al sector de la cultura, a los ciudadanos que están pendientes de esta iniciativa, a que miremos también cómo una iniciativa que se construyó en el marco del referendo por el agua, donde participaron más de 1.255 organizaciones sociales de todo el país, que recogió más de 1.500.000 firmas. Aquí en Bogotá escuchamos a esas organizaciones, logramos construir una herramienta conjuntamente, el Congreso de la República. ¿Qué pasó? Yo espero que este Congreso de la República no le dé la espalda al espíritu de ese referendo por el agua, al movimiento social por el agua. Si aquí está ese espíritu, lo que tenemos que hacer es crear un espacio, tanto político como técnico, para dejarle la mejor herramienta a Bogotá. Es que el tema de la gestión y administración del agua en el distrito debe ser central en la reflexión sobre Bogotá región. Tiene que ser el protagonista de la agenda en el marco, pues, de pensarnos una región saludable, justa, sustentable y, por supuesto, en el tema del paz. Entonces, ¿qué encuentro? Las guerras paradigmáticas del agua, nuevamente. Y yo creo que en el marco de hacer de Colombia una potencia mundial de la vida y ordenarnos en torno al agua, un viejo anhelo de esta ciudad, hay aquí una conquista social y política, y es que el agua es un derecho, no es una mercancía. Eso ya lo resolvimos y lo defendimos y aquí lo decidimos. El agua es más que un servicio público, es más. En el marco de la reforma administrativa de Bogotá, en el gobierno de Lucho, yo defendí que acueducto debería ser parte del sector ambiente y no parte del sector de hábitat, porque no era solamente un tema exclusivo del tema de hábitat, sino era un tema ambiental, donde iba a quedar el tema del ciclo natural del agua. Pero bueno, quedó en hábitat. Entonces, yo creo que este tema sobre la gestión del agua realmente amerita un trabajo técnico, un trabajo jurídico. Quería contarles como esta historia. Y tenemos el gran reto. El río Bogotá cada vez está más muerto. Yo invito a que entre el río Bogotá y nos recuerde un poco todo el reto que tenemos como ciudad y región. Es decir, si no sanamos el río, ¿de qué futuro estamos hablando? Vengo más sediento que nunca.
quedarme Te necesitamos de para tanto vivir. químico, de tanta basura, de tanta Corre, carga río. de culpas ajenas. La vida nace del agua dando bríos a los mares y a los ríos. El primer río nace de una guerra, de las entrañas de la tierra. Brota de las montañas como chorritos de plata, que se convierten en quebradas paramunas, formando valles y lagunas. Así, el primigenio río forjó las playas del río, llegó a las playas y el coral y formó el primer mar. Bueno, yo quisiera finalmente decir que desde el paradigma del buen vivir, que es holístico, donde cultura y naturaleza, biocultura, es una unidad vital, es necesario integrar una mesa técnica que nos permita valorar cada uno de los 6 objetivos, cada una de las estrategias, cada uno de los programas. Y sí, no solamente es un asunto de Bogotá, es un asunto también de la nación. El río Bogotá, que hoy nos acompaña, ¿cuántos municipios? ¿Cómo está en el Plan Nacional de Desarrollo? Un primer objetivo es la visión regional. Cada vez más vigente tener una visión regional. Entonces, yo no quiero apresurar una votación en la comisión sin haber tenido el diálogo con el nivel nacional, y creo que desde el Consejo de Bogotá, concejal Cuesta, debemos ir al Congreso de la República precisamente a defender el espíritu del referendo por el agua, a defender el agua como un bien común, a defender el agua como un derecho y a defender una gestión integral del agua. Y yo invito a todos los funcionarios que están participando de las mesas técnicas a desacalorar el debate. Esto trasciende lo político. Para mí, tiene que ver con la memoria profunda de este territorio y del país. Nuestra memoria anfibia. Somos pueblos y naciones del agua. Y en ese sentido, yo creo que aquí hay una iniciativa que tiene una legitimidad constitucional, tal cual como lo establece la Corte Constitucional en su sentencia 710 del 01. Las leyes deben ser el reflejo de un procedimiento altamente democrático para que las normas no sean producto de la imposición arbitraria de algún gobernante o solo por el uso de la fuerza, ni de la imposición de las mayorías sobre las minorías. Pues bien, aquí hay una construcción muy importante de un instrumento con una perspectiva intercultural que es único. En ese sentido y en el marco de la democracia, hoy el Consejo de Bogotá goza de una mayor legitimidad en la elaboración de unas normas jurídicas, las cuales tienen un proceso más rígido, más participativo, incluso se sustenta en una norma que es superior, que es la norma constitucional. Entonces yo quiero decir que las cosmologías y culturas del agua que vienen de los pueblos indígenas hoy deberían ser un patrimonio biocultural de la ciudad que nos permita avanzar en herramientas de planeación para una gestión colectiva de nuestro patrimonio. Tenemos comunidades, iniciamos con el IDPC, con las comunidades de Bosa, en pensarnos en pequeño cómo empezamos a transformar nuestra relación con el agua. Y yo creo que sanar nuestra relación con el agua desde nuestros barrios, desde nuestros ecosistemas, va a implicar una transición hacia una cultura anfibia, hacia un nuevo urbanismo sensible al agua. Entonces yo veo que es una herramienta totalmente necesaria de actualizar, renovar. Señor presidente, no la sometamos a votación porque creo que el debate apenas comienza.
Tendré toda la paciencia y más bien invito, concejal Cuesta, usted que hace parte de la mesa directiva de esta comisión de plan, a que creemos una comisión conjunta con el Congreso y el Gobierno Nacional para dejarle el mejor plan distrital del agua a Bogotá para el próximo decenio. Muchas gracias. Muy bien, doctora, a ti. Felicitarla también por traer a Teatrova, a Cadir y a toda su rumba del agua. Doctora Mafe, hay que llevar el niño allá al teatro a ver la rumba del agua ambiental. Es espectacular todo el tema de la conciencia que puede coger nuestra ciudadanía con el arte. Entonces, pues nada, a solicitud de la autora del proyecto, que me parece muy bien, y como usted lo decía, también tendríamos que mirar en algún momento con la Asamblea de Cundinamarca en todo el tema de Bogotá, región, cómo se hace el tema y para que sea un proyecto realmente como usted lo quiere. Entonces, secretario, pues se nombrará una comisión para que con lo que quiere la doctora con el Congreso y con la Asamblea, poder hacer todo el proceso de socializar y lógicamente con la administración para tener un real plan de agua, que es lo que la concejala a ti ha venido luchando por muchos años. Entonces,